Hello, how are you? ¿Cómo andan? Hoy voy a explicarles el tema 3, que son las palabras de contenido, content words, también llamadas lexical words, palabras lexicales. Como vieron en el tema 2, las palabras se pueden dividir en dos grandes grupos, que son, por un lado, las palabras de contenido o lexicales, que son estas, y por otro lado, las palabras de función, también llamadas de estructura. ¿Sí? En un texto hay una combinación, están combinadas, por supuesto, están combinados los dos grupos, pero las palabras de contenido o lexicales son las que concentran el mayor significado en un texto, bueno, también en el habla, ¿no? Pero estamos acá focalizando un poco más en lo que es lo textual. Eh, y las palabras de contenido son básicamente cuatro, ¿sí? Tenemos los nouns, sustantivos, ¿sí? Que son las palabras que usamos para referirnos básicamente a cosas o personas, ¿sí? Cosas que pueden ser concretas o pueden ser abstractas, ¿no? Una mesa, table en inglés, o friendship, amistad, por ejemplo. Después tenemos, asociados a los sustantivos están los adjetivos, adjectives, que son palabras que nos van a decir cómo son esas cosas o esas personas a las que nos referimos usando los sustantivos, ¿no? Entonces, em, por ejemplo, practical sería algo que es práctico. Em, los colores, por ejemplo, también funcionan como adjetivos, ¿sí? Todo lo que nos indique cómo es una cualidad de una cosa o de una persona es un adjetivo. Eh, por otro lado tenemos los verbos, verbs, que son las palabras que nos dicen, bueno, qué les pasa a esas cosas, ¿no? ¿Qué pasa con esas cosas? ¿Qué pasa con esas personas a las que se refieren los sustantivos? ¿Qué hacen? ¿No? Entonces los verbos son las palabras que usamos para indicar, bueno, las acciones, relaciones o estados entre las cosas, ¿no? Pero básicamente las acciones, ¿no? Y vinculado a los verbos tenemos los adverbios, adverbs, que nos van a decir cómo se dan esas acciones, ¿no? Eh, cómo ocurren esas acciones expresadas por el verbo. Slowly, por ejemplo, sería lentamente, o rapidly, rápidamente, ¿sí? Entonces los adverbios son las palabras que nos dicen cómo ocurren las acciones expresadas por los verbos. Los verbos nos dicen qué acciones hacen las personas o cosas que expresan los sustantivos, y cuando queremos saber cómo son esos sustantivos, cómo son esas cosas, esas personas, usamos los adjetivos, que son las que los califican eh, a los sustantivos, ¿sí? Y estos son entonces los cuatro tipos de lo que llamamos palabras de contenido, content words, o también palabras lexicales. En el próximo tema, el tema 4, vamos a focalizar en las palabras de función o de estructura, que podríamos decir que son todas las demás, las que no son estas cuatro, ¿sí? Pero recordemos, estas cuatro son las que básicamente concentran el sentido, el significado de un mensaje, ¿sí? Sea oral o escrito. Aquí está concentrado la mayor parte de ese mensaje, entonces, ¿sí? Eso sería lo importante de recordar con respecto a las palabras de contenido. Por supuesto que también estas palabras van a tender a ser morfológicamente más complejas. ¿Qué quiere decir? Que van a ser palabras más largas porque van a contener más partes, más morfemas, ¿sí? Y hay terminaciones que son características de cada uno de estos tipos de palabras. Por ejemplo, las palabras terminadas en ation, como communication, por ejemplo, es una terminación típica de los sustantivos, ¿no? La comunicación es un sustantivo. Palabras que terminan en al, por ejemplo, o if, como les dije hoy, practical, ¿no? Práctico, algo que es práctico, constructive, algo que es constructivo, ¿no? Son terminaciones típicas de adjetivos. Terminaciones típicas de verbos pueden ser, por ejemplo, en, la terminación en, por ejemplo, strengthen quiere decir reforzar, ¿sí? Eyes, la terminación eyes como modernize, modernizar, ¿sí?
Y finalmente las terminaciones en ly, por ejemplo, hoy les dije rapidly, rápidamente, slowly, ¿sí? La ly es una terminación muy común para los adverbios, ¿sí? Lo mismo la terminación wise. Ya vamos a ir viendo en más detalles todas estas cosas, pero es otro aspecto más a tener en cuenta, ¿sí? Terminaciones típicas de este tipo de palabras se llaman morfemas derivativos, ¿sí? Lo vamos a ver en el tema 5, que son morfemas. También va a haber otras terminaciones que no son morfemas derivativos, sino que son morfemas, se llaman flexivos. También lo vamos a ver en la unidad de morfemas. Y son esas terminaciones típicas de cada uno de estos tipos de palabras. Por ejemplo, los sustantivos pueden tener la S al final cuando se trata de un plural. Entonces yo digo table, mesa, tables, en plural, mesas, por ejemplo. Y eso es típico de los sustantivos, ¿no? Se usa ese morfema, la S, como para señalar el plural. En el caso de los verbos tenemos varios morfemas flexivos que nos van a señalar tiempo, por ejemplo, tiempo verbal, el pasado, los verbos que están en pasado, si son regulares, se marcan con la terminación ed. Por ejemplo, si yo digo I worked y termina en ed, yo trabajé, ¿sí? I stopped, yo paré. I used, yo usé. Y así, dependiendo también de cada verbo se va a pronunciar diferente, pero como acá nuestro foco es la escritura, la lectura, es más fácil porque siempre aparece la terminación en ed cuando esos verbos son regulares, ¿sí? Y en el caso de los adjetivos y de los adverbios, pueden terminar en er para la forma comparativa. Por ejemplo, si yo digo, pero esto aplica solamente para algunos adverbios y algunos adjetivos, no para todos. Si yo digo, por ejemplo, big, que es grande, bigger, la terminación en er indica la forma comparativa, más grande. Y la forma est es la forma superlativa, que es el más grande, the biggest, por ejemplo, ¿sí? También, entonces, ese tipo de terminaciones también nos van a señalar o nos van a dar una pista sobre qué tipo de palabras se tratan, ¿sí? Pero bueno, en síntesis entonces, lo más importante de este tema es que ustedes sepan que las palabras de contenido son estas cuatro: sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, y que son las que concentran el mayor contenido, por decirlo de una manera, de significado y de sentido en un mensaje, ¿sí? Es decir, que si solamente usásemos este tipo de palabras, hablaríamos como Tarzán, pero se entendería al menos el contenido y las referencias de lo que queremos decir. Por supuesto que necesitamos al otro grupo de palabras, que son las palabras de función o de estructura, para poder hilar y juntar y mostrar las relaciones que hay entre aquellas cosas a las que nos referimos usando este tipo de palabras y que el discurso esté bien elaborado. Por eso necesitamos ambos grupos, ¿sí? Bueno, eso es todo con respecto a este tema, así que al tema 3. Así que bueno, les estaré subiendo más videos para los temas que siguen. Bye, see you soon.